Ya la gente lo ha estudiado y hay libros al respecto, pero yo hablaré exclusivamente de mi propia o bien experiencia o bien reflexión, que Hollywood se ha convertido para nosotros más bien ahora en un sinónimo de cine intrascendente, sin ningún interés o con muy poco interés, naturalmente con las excepciones de rigor que siempre existen. ¿Cuándo es la división de las aguas? Se ha establecido que es un momento aparentemente muy creativo de Hollywood y sin embargo pues ese momento creativo ha dado pie a esa transformación que consideramos negativa. Me refiero a principios de los años 70, cuando aparecieron las películas de Spielberg y de Lucas fundamentalmente, no así las de sus compañeros de promoción, Scorsese, De Palma, Coppola, no, exclusivamente ellos dos. El triunfo extraordinario de sus películas de género, ciencia ficción, acción o terror o como se llame, lo que ocasionaron es que de un modo gradual pero creciente Hollywood se concentrara en los niños y los adolescentes como el objetivo, como la audiencia privilegiada de las producciones que hacían. Uno. Dos, que esas producciones, al estar sustentadas en gran medida en avances tecnológicos, se orientaran a la estética del efectismo, por llamarla de alguna manera. Esos dos elementos combinados son los que me parece a mí han terminado en esto que muchos llaman la infantilización de Hollywood. Hollywood siempre fue un negocio, el cine para ellos fue una actividad comercial. El cambio, al parecer, más bien considerada la cosa desde ese punto de vista, el cambio tiene que ver con estos factores. Uno, el hecho de que los estudios, a diferencia de la época clásica, ya no dependían de personas, mejor dicho, de los llamados tycoons, ya no eran Goldwyn, ya no eran Selznick, ya no eran esos grandes, los hermanos Warner, productores amantes del cine y sin embargo hombres de negocios a la vez, ya no era Walt Disney, que hacían todo por una buena película. Ahora son corporaciones que dependen a su vez de hedge funds y en última instancia de inversionistas de Wall Street, que lo que quieren es ganar dinero y el cine es un instrumento como podría serlo la industria del software o la industria del petróleo o cualquier otra. Entonces ese es un factor determinante de este cambio. El otro factor es la personalidad, si no de toda una generación, al menos de esos dos cineastas que he mencionado. Siendo personas brillantes, sin la menor duda, Lucas y Spielberg, siempre me parecieron pueriles. ¿Pueriles qué significa? Chicos brillantes, chicos de 14 años o de 13, no digo que 13 años sea su edad mental, son tipos brillantes, mucho más inteligentes que tantos, incluyéndome a mí, estoy seguro. Estoy diciendo pueriles emocionalmente, son unos chicos de 14 años a pesar de que tengan 65 o más. Por consiguiente, su visión del mundo es la visión pueril del mundo y ellos hacen el cine que les gusta.